Bueno, profesor Fulvio Franchi, colega de la Universidad de Buenos Aires, profesor de literaturas eslavas, eh, pieza fundamental de esta colección, ¿sí? La colección Traducciones de Años Luz. Muchísimas gracias por estar presente en esta materia, Lengua y Cultura, Colegio del Libertador 2020. Muchas gracias por estar No, acá. gracias a vos, Emiliano, por la invitación. Bueno, Fulvio, te tocó una unidad en la que había pensado charlar y discutir en vivo y en directo con vos en el cole, con nuestros estudiantes, para pensar problemas de traducción. Estamos trabajando con prácticas culturales y particularmente con problemas de traducción. Yo cada vez que tengo la posibilidad de hablar, de interactuar o de trabajar con traductores, uno se hace preguntas muy básicas, pero que son muy necesarias, mucho más aún para un curso que va a recepcionar esta entrevista, este conversatorio que vamos a tener, que está pensando en la traducción, porque es un curso de lenguas, ¿no? Y la pregunta es, inicial para esta charla es básicamente, traducir en la Argentina es una carrera, es una profesión, un traductor se hace, un traductor nace. ¿Cómo te vinculaste con la literatura eslava, con la lengua, y cuál es tu experiencia como traductor en la Argentina? Bueno, es un poco compleja la cuestión. Si ustedes buscan para seguir la carrera de traductores, van a encontrar que en realidad es otra cosa, porque es lo que se llama el traductorado público, que apunta más a traducir documentos, ¿no? Cosas oficiales. Los traductores literarios, más bien, nos hacemos, ¿no? Eh, Nos hacemos solos, somos muy autodidactas, aprendemos un idioma y después, en función de lo que leemos, ¿no? De nuestra relación con la literatura, eh, bueno, ahí nos mandamos y empezamos a, a traducir, ¿no? E intentarlo. Yo puedo hablar de mi experiencia personal. Yo empecé en el 2000 más o menos a traducir básicamente obras que no estaban en castellano, ¿no? Porque quería leerlas yo en principio y bueno, estaba en un nivel todavía de ruso que se me hacía casi necesaria la traducción para entender yo las obras o partes de la obra, ¿no? Y bueno, ahí fue como empecé a traducir y a buscar obras que no estuvieran traducidas al castellano, ¿no? En principio, lo que era un desafío porque no tenía tanto con qué cotejarlo, ¿no? Porque de una obra hay versiones anteriores donde podés ver cómo la resolvieron otros traductores. Bueno, a mí me gustó siempre buscar cosas nuevas que no estuvieran, ¿no? Eh, Así que bueno, medio que uno se hace, ¿no? Como traductor literario y trata de traducir las cosas que le gustan, los autores que le interesan, con los que tiene algún tipo de relación. Bien. ¿Y cuál es la relación con la lengua? O sea, ¿cuál es el atractivo de la lengua? ¿Por qué elegiste esta lengua? Bueno, en realidad yo aprendí ruso por una cuestión familiar un poco compleja. Eh, Ese fue el comienzo de mi estudio del ruso, que me gustó como lengua mientras la estudié, ¿no? Pero después el atractivo o la pasión, ¿no? Por este trabajo me lo dio la literatura, Mm. la literatura rusa propiamente, y conocer autores nuevos y ver autores, leer los autores en la propia lengua, ¿no? Cómo sonaban la lengua que ellos habían escrito. Excelente. Para pensar ya en esta obra que es El Rey del Tiempo, la obra reunida, de la cual es tractado partes del poemario y de los manifiestos y de los textos ensayísticos de Glebnikov. Me gustaría que me cuentes cómo se formó la colección, traducciones de Años Luz, para particularmente pensar la literatura eslava. Hoy, ¿no? Hoy, en Sí, este momento.
Sí, 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 perfecto. Bueno, acá tengo los libros de la colección que se los podemos mostrar a los chicos, Sí, eh, claro, si te parece, porque ya tenemos una buena cantidad de libros. exacto. Es una colección interesante ya. Bueno, este fue el primer librito que traduje en el 2000, que fue Viaje a Armenia, de Osip Mandelstam. ¿Sí? Es un libro chiquito, esa fue mi primera incursión, que es en otra editorial, ¿no? Y esta es la colección de Años Luz, acá ven los libros que fuimos haciendo. Esto empezó con un proyecto de la editorial Años Luz, que está integrada por unos chicos de la facultad, compañeros, alumnos nuestros. Yo trabajo en la facultad también de letras, soy compañero de Laura Strin, ¿no? Y bueno, a través de Laura, estos chicos fueron pensando en traducir a algunos autores. La primera traductora de esta editorial fue Irina Bogashevsky, una señora mayor de origen ruso, en realidad nació en Serbia, pero de familia rusa, que falleció en 2016, una gran traductora que traduce en la Argentina desde la década del 60, del 70, las primeras traducciones hechas acá del ruso las hizo ella, ¿no? Y bueno, ahí se publicó el primer libro, que fue Retratos, de Marina Svetaeva. ¿Sí? Después, yo acá hice uno de los cuatro, son 4 retratos. Los retratos son textos eh, memorísticos, ¿no? En que la autora recuerda su relación con un grupo con determinados autores, ¿no? Con otros poetas. En este caso son 4 retratos de 4 poetas distintos. Yo hice uno de esos retratos. Después este libro mío que se llama El demonio y otros escritos del Cáucaso, de Lermontov, un poeta del siglo XIX. Bueno, estos 2 libros de Dovlatov, que es un narrador, un prosista. En estos trabajamos en conjunto con Irina. En realidad en toda la colección trabajamos en conjunto con Irina. En dramas de Marina Svetaeva. Bueno, después vino El Rey del Tiempo, y que ustedes lo conocen. Y el último salió ahora hace un mes, que son también retratos de poetas rusos, de otro autor que se llama Ehrenburg, y son poetas también de principios del siglo XX. Sí, acá están incluidos 14 poetas, es un libro muy lindo. Salió también con las fotos de los poetas. Esta es Anna Akhmatova, por ejemplo, miren qué linda que era. Y, y bueno, este libro lo tradujo un traductor nuevo que tenemos en la editorial, que se llama Nikita Gusiev, que es de origen ruso. Lo interesante de esta editorial es, bueno, que nos dejan elegir bastante, ¿no? Nos escuchan y se juegan por autores que no son tan conocidos o que no están tan traducidos. Por ejemplo, el libro El demonio, es el de Lermontov. Era una colección de traducciones que yo había hecho para la facultad, para mis alumnos de la facultad, y bueno, de una fotocopia a un libro es como un cambio interesante, ¿no? Así que me dieron la posibilidad de publicar eso que ya estaba hecho. Con Laura String, que ya ha estado la semana pasada, hemos trabajado con Alexievich, otras problemáticas, por supuesto, siempre ella me ha dicho, y si bien no estuvo presente en ese conversatorio, pero que me parece muy interesante, que ustedes crearon un lector en ese sentido. Sí, Eh, Uno puede, a través de la traducción, y te pregunto esto sobre todo porque tu auditorio ya leyó a Walter Benjamin, ¿sí? ujú, Y tiene una idea respecto de la traducción como un libro nuevo, en ese sí, sentido, ¿no? O sea, exacto. leer un nuevo libro, que es leer, como me gusta decir a mí, en este caso, el Lebnikov de Fulvio Franchi, que no es el autor, sino que es Fulvio Franchi el autor, ¿sí? Entonces, hay ahí como un juego interesante, ¿sí? De hacer un libro nuevo y de pensar un libro nuevo. ¿Cómo lo lees? ¿Qué lectura haces vos de este fenómeno? Bueno, sí, me parece que sí, en la editorial ya tenemos nuestros lectores, ¿no? Tenemos nuestros seguidores que después
nos escriben, nos dicen qué buenas traducciones, qué hacen, estamos esperando alguna traducción nueva de ustedes. Bueno, porque se engancha de traducir que tenemos, ¿no? Y porque partimos de esa idea que decís vos, Emiliano, que está en Benjamin, ¿no? De que una traducción es, para decirlo fácil, ¿no? Es una obra de arte nueva, ¿no? No se trata de pasar al castellano lo que Chlebnikov escribió en ruso, porque eso es imposible. El ruso tiene no solo otras palabras, si fuera eso sería fácil, ¿no? Porque ponemos el traductor de Google y tenemos a Chlebnikov traducido. Eh, Hay que encontrar el espíritu de Chlebnikov, hay que entender lo que Chlebnikov quiso decir, lo que él quiso transmitir, y bueno, en otra lengua tratar de transmitir algo parecido, no voy a decir lo mismo, ¿no? Pero tratar es como, traducir es como captar primero un espíritu eh, de otro poeta, de otro autor que a lo mejor viene de otro tiempo, ¿no? Lermontov, que mencionaba antes, murió en 1841, o sea que viene de 170 años, ¿no? O sea, estos autores nos hablan a través de los siglos. Y de esto habla Benjamin también en ese texto, como que cada época también eh, necesita sus propias traducciones, ¿no? Porque la lengua en que se escribe no es siempre la misma. La lengua en que o sea, la lengua en que escribió Chlebnikov va a ser siempre la misma, ¿no? Y los rusos del futuro tendrán que romperse la cabeza para entender lo que escribió Chlebnikov en ruso eh, a principios del siglo XX. Pero en castellano o en la lengua que sea que uno traduce, esto se va a ir actualizando, ¿no? Y cada generación va a tener sus propios traductores. Pienso esto ya metiéndonos en el libro, en la apuesta por el lenguaje. Hay algunos textos Sí, sí, ensayísticos que lo hablábamos recién que a mí me parecen vitales para pensar, artistas del mundo, ¿sí? O sea, para pensar esta relación exacto. entre el signo lingüístico, ¿sí? En un idioma, ¿sí? El signo lingüístico transgredido, intervenido, ¿sí? En ese sentido. ¿Qué idea tenía Lévnico respecto de la lengua, del lenguaje? ¿No? Me gustaría que desarrolles eso. Bueno, Chlebnikov era un creador, ¿no? Chlebnikov siempre pedía más. Entonces, él lo que quería era entender qué había detrás de una palabra, de dónde venía esa palabra y cómo se llegó a formar a lo largo del tiempo esa palabra, ¿no? Y él, a partir de eso, encuentra por ejemplo, que las palabras que con CH, que en ruso es una consonante, la CH, ¿no? La che, que es como un cuatro, como una copa, dice él en un momento. No me Mm. acuerdo ahora si es este el texto que leyeron justo, pero si no, Sí, si no lo sí, él lo buscamos. grafica, sí, sí, Y, sí. y lo grafica exactamente. Y bueno, ahí hay un vacío, ¿no? Entonces hace una lista de muchísimas palabras que implican un vacío, ¿no? Como un bote, una taza, una tetera, una chancleta, ahora que se habla tanto de las chancletas, ¿no? Después otra letra que es la J en ruso, como una J se pronuncia, pero que la forma es como una X nuestra, ¿no? Como una Mm. barrera. Entonces encuentra más de 20 palabras en ruso, dialectos, ¿no? Hace todo un trabajo de investigación, Chlebnikov. Eh, con palabras que empiezan con ja y, y que implican estructuras que construye el hombre para defenderse. Eh, por ejemplo, casa, cabaña, choza, bueno, yo las digo en castellano, Mm. pero él usa las palabras en ruso, ¿no? O sea, todo lo que le sirve al hombre para defenderse del medio, de la intemperie. Entonces se encuentra una lógica en la creación de las palabras, ¿no? A ver, este lenguaje al que él llega, que se llama lenguaje Saúme, en realidad llega con otro autor de la época que se llama Kruchonig, eh,
se entendió muchas veces como algo que no tiene sentido, ¿no? Como una escritura que no tiene sentido. Pero para Crucioni podía ser una cosa así, porque estaba con esa cuestión vanguardista de romper, de una ruptura, de terminar con el lenguaje, ¿no? Claro. Pero para Chlebnikov esta lengua era ir más allá de la mente, más allá de lo racional, buscar el momento irracional en que la gente pensó no sé, 50 palabras con J para designar las cosas que nos protegen, por ejemplo, ¿no? Y después esa letra J, con esa forma, indica o sea, señala la protección. Lo mismo con la letra que implica el vacío, con la B, que es un punto girando alrededor de otro. Y bueno, y así derivando hacia atrás se puede llegar a un lenguaje que es lo utópico, ¿no? En Chlebnikov, el sueño loco de Chlebnikov, que es que se puede llegar a un lenguaje en que nos entendamos todos, ¿no? En que todos los seres humanos de todos los países del mundo y con todos los idiomas del mundo lleguemos a entendernos usando unas mismas palabras. No sé si se Eh, entendió. sí, no, 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 totalmente. Y me parece muy interesante para pensar este curso, cuya primera unidad fue pensar el curso de Lingüística General de Saussure y después cruzarlo duramente con Nietzsche y con Borges, ¿no? Para poder Claro, observar qué es lo que sucede con la relación entre signo y verdad, que me parece que es bellamente cuestionada, está bellamente cuestionada totalmente, sí, sí, sí. en estos ensayos, ¿no? En ese sentido de poder salir del cruce y también pensar la lengua como una manifestación artística. Generalmente pensamos al arte como un segundo momento, ¿no? Como una segunda Claro, claro. naturaleza, ¿no? En ese sentido. Quizás porque se ha perdido, digamos, ese contacto entre la lengua o la adquisición de una lengua o el aprendizaje de una lengua respecto del arte, ¿no? O sea, es como que lo comunicacional es el primer objetivo. Por eso me parece nada, sumamente interesante. Te hago una pregunta de cierre que en realidad retoma algo que dijiste al comienzo y que es muy importante. Porque acá hiciste un laburo de traducción de poemas, de Sí. textos críticos, ensayísticos, de prosa, y hablaste de literatura. Te acercaste a la traducción o a la lengua por la literatura. ¿Qué pasa cuando uno empieza a traducir? Voy a utilizar una palabra que a Laura Stein no le gusta, pero la voy a utilizar igual, que es otro soporte, ¿no? De escritura. Es decir, ¿qué pasa cuando uno escribe un texto historiográfico, por ejemplo, ¿sí? O un texto con cierto efecto de cientificidad, un texto científico, ¿por qué no? Digamos, en ese sentido. Uno no es traductor de todo, entonces, digamos. El traductor debe especializarse, ¿sí? en un soporte o en un registro de escritura particular. Mira, voy a decir algo que no sé si va a caer bien, ¿no? Pero es un trabajo, ¿no? El traductor es un trabajo, por traducir nos pagan y, y a veces, bueno, nos ofrecen traducir cosas que no nos gusta tanto, ¿no? Ahora estoy traduciendo unos filósofos, algunos de ellos que muy metidos con la matemática también del principio del siglo XX ruso, y a mí me gustaban estos filósofos, pero justo la antología esta tiene algunos textos que no me gustan para nada y me cuesta mucho entenderlos, ¿no? Pero bueno, hay un compromiso de hacerlo también. Eh, qué sé yo, uno tiene que tratar de hacer lo que le gusta siempre, ¿no? Pero a veces también, pero esto pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? Y bueno, a veces hay que ceder un poquito para sobrevivir. A mí personalmente me gusta más, si me hace elegir, traducir poesía, ¿no? Porque implica un desafío donde entra en todo, o sea, en la prosa también, ¿no? Pero en la poesía es más notable. Entra otro elemento también que fue muy corrido, ¿no? Del concepto del signo, que nunca fue muy tenido en cuenta, que es el ritmo, ¿no? Totalmente. Y a mí me gusta encontrar el ritmo, la musicalidad, y me gusta encontrarlo cuando yo traduzco, no cuando lo leo, que eso está, ¿no? Sino cuando yo traduzco, tratar de generar eso, ¿no? Me gusta ese desafío de tratar de buscarle
un ritmo, ¿no? Porque el ritmo está presente también en la lengua, cuando hablamos, cuando nos peleamos, cuando nos insultamos, cuando declaramos el amor, ¿no? No se puede disociar el ritmo de la lengua. Y en la poesía, que ya está concebida con un criterio musical, es donde, bueno, donde más predomina este otro elemento, ¿no? Entonces, si me dan a elegir, es más difícil, paga menos porque tiene menos palabras la poesía, porque los traductores cobramos por cuándo cobramos, ¿no? Porque Cuando también cobra. cuándo cobramos, porque muchas veces, como nos gusta hacer esto, bueno, los editores también se aprovechan bastante y nos pagan poquito, a veces nada, pero como es algo que hicimos por gusto, lo queremos ver en libro, porque para nosotros para mí ver este libro hecho, más allá de haber cobrado o no, este sí lo cobré, por ejemplo, pero, eh, pero hay otros que no, ¿no? Pero bueno, es el hecho de verlo y de poder compartirlo y que otra gente lo lea, lo comente. eh, y eso, bueno, es un gusto, es un extra, ¿no? Bueno, Fulvio, Sabés podríamos seguir muchísimo que, más. sí, Tenemos pero que... antes de terminar, Sí, te lo iba a decir antes y después me olvidé, ¿no? dale, dale, dale. Medio de casualidad, hoy llegué, estaba revisando una traducción que es una biografía de Tolstoy que hizo Shklovsky, ¿no? Que la tradujimos con Irina también y que estamos viendo si alguien nos hace el favor de editarla. Pero estaba revisando y copié una parte pensando en esta charla que íbamos a tener. Debía Sí, habértelo dicho, pero bueno, te voy a... eh, y me gustaría leerla porque es una anécdota interesante. La tengo dale. acá en la computadora. Dice así, cerca de la vejez, según me contaron después de la muerte de Tolstoy, Tolstoy hizo traducir un fragmento de su prosa al francés y después hizo traducir la traducción al ruso y se entristeció mucho de que el texto difiriese tanto. Él quería lo imposible, que el pensamiento se liberase de la lengua. La exactitud matemática, el significado, no sé, me gustó, me pareció interesante y me pareció que esto, bueno, quizás se contradice un poco con lo que venimos diciendo, pero no deja de ser también otra, otra postura, ¿no? No existe, no está, eh, llegaría a la conclusión quizás de que la traducción es imposible, ¿no? Pero Bueno, la última parte se te eh, pixeló un poco. ¿Me escuchás ahora? como es, pero en definitiva tiene la... Me parece que estamos pixelados. Estamos pixelados, sí, te iba a decir eso. ¿Me escuchás ahora a mí? Te escucho, sí. Sí, la última parte se cortó un poquitito, si la podrías recuperar un poco. No sabemos cómo El, salió esto, pero si lo podemos recuperar. eh, de- posiblemente porque cambié de pantalla y a lo mejor ahí Ah, se pixeló. sí. Eh, pero era, bueno, no sé si se llegó a escuchar toda la cita del libro. ¿Querés recuperarlo un poquito y como para darle un cierre por las dudas, por si se pixeló? Porque me parecía muy Dale, interesante. dale, la leo de vuelta. Por favor. Eh, Lástima, sí, ahí va. Cerca de la vejez, según me contaron después de la muerte de Tolstoy, él hizo traducir un fragmento de su prosa al francés y después hizo la traducción al ruso, y se entristeció mucho de que el texto difiriese tanto. Él quería lo imposible, que el pensamiento se liberase de la lengua, la exactitud matemática, el significado único de la expresión. Y bueno, y mi reflexión era que quizás quería más o menos lo mismo que Slevnikov, ¿no? Ese sueño de que
una matemática de píxeles. ¿Ahí me escuchás? Sí, 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 te escucho. Perfecto, perfecto. Porque por un momento se volvió a pixelar de vuelta. Bueno, Fulvio, te Sí, agradezco muchísimo sí. estar presente en este espacio. Ojalá el año que viene podamos hacerlo en vivo y en directo. Es muy importante tener contacto, ¿sí? Con traductores y celebrar esta obra, que es tu obra. Así que gracias, enormes gracias.